chicos? Saludándolos nuevamente. Soy su profesora de química. Estamos aquí para abordar el tema número 3 de los contenidos de nuestra asignatura de Ciencias 3 con énfasis en química. El tema que vamos a ver el día de hoy es el que corresponde a la semana número 6 y vamos a hablar de un tema que se llama experimentación con mezclas y la clasificación de la materia. Si tú recordarás, en las secuencias anteriores estuvimos hablando de que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o sea, todo lo que nos rodea. Bien, esa materia nosotros dijimos que tiene propiedades y características propias. Las propiedades las abordamos en la secuencia anterior y dijimos que eran las propiedades cualitativas y cuantitativas y a su vez se dividían en extensivas e intensivas. Esta vez abordaremos una nueva clasificación que nos dice que la materia se divide en sustancias puras y en mezclas. Abordemos primero las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas formadas solamente por dos tipos, por elementos y compuestos. Los elementos son los 118 elementos que existen en la tabla periódica, pero cada uno de ellos tiene propiedades únicas, iniciando por los átomos, que son de un solo tipo. Tenemos el hidrógeno, que tiene átomos de un solo tipo, el oxígeno, que tiene átomos de un solo tipo, el sodio, átomos de un solo tipo, y el cloro, átomos de un solo tipo. Cada uno de ellos tiene características propias e individuales. Por eso se consideran sustancias puras. La siguiente clasificación son los compuestos. Un compuesto es la unión de dos o más elementos. Los compuestos, cuando se unen, forman nuevas sustancias. Por ejemplo, si unimos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, tendremos una molécula de agua. Y si unimos un átomo de sodio con un átomo de cloro, tendremos el compuesto llamado cloruro de sodio, mejor conocido como la sal. Nuestra siguiente clasificación en la materia son las llamadas mezclas. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Por ejemplo, podemos unir el agua, que es una sustancia formada por dos elementos, y la sal, otra sustancia formada por otros dos elementos. Si juntamos sal y agua, estaremos formando una mezcla. Ok, las mezclas se dividen a su vez en dos tipos, en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, su principal propiedad es que presentan una fase, solo una fase. Cuando hablamos de fases, es identificar cuántos componentes podemos ver en esa mezcla. Y en las mezclas homogéneas veremos uno solo. Así contenga muchas sustancias en ella, solo veremos una sola fase. Sin embargo, las mezclas heterogéneas presentan dos o más fases. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros mezclamos diferentes sustancias, en las mezclas heterogéneas vamos a poder observar cada una de ellas. Para concluir y que nos quede más claro este punto de las mezclas, la palabra homo significa igual. Por eso todo lo vemos igual en una sola fase. Y la palabra hetero significa diferente. Podemos ver dos o más fases. Bien, a las mezclas homogéneas también se les conoce con el nombre de disolución, ¿sí? Y una disolución está formada por dos principales componentes. Uno de ellos es el soluto y el otro es el disolvente. El soluto siempre se encuentra en menor cantidad y el disolvente en mayor cantidad. El disolvente universal conocido en química es el agua, aunque pueden existir muchas sustancias que funcionen como disolventes. Ok, para nosotros saber cuál es la concentración de soluto o qué tan concentrada está una mezcla, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Concentración porcentual. Y es la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100. Como nosotros sabemos, toda la materia se encuentra en distintos estados de agregación. Por lo tanto, las disoluciones o las mezclas también se encuentran en diferentes estados de agregación. Uno de esos estados puede ser sólido, que es la masa, y lo expresamos en gramos. Otro pueden ser líquidos, lo expresamos en volumen y en mililitros. O podemos tenerlo combinado, ¿sí? Que se mezcle un soluto sólido con una disolución líquida. Ok, esta es la parte fundamental de estas fórmulas de concentración. No olvidemos que no es lo mismo disolución que disolvente.
Un disolvente es donde se disuelve el soluto y la unión de ambos es lo que nos da una disolución. Otro punto que tratamos en la clase del día de hoy fue los métodos de separación de mezclas. Nosotros dijimos que las mezclas, llámense homogéneas o heterogéneas, las podemos separar o volver a dividir sus componentes a través de los llamados métodos de separación de mezclas, que son métodos físicos. Dentro de los métodos de separación de mezclas tenemos principalmente el método de centrifugación, el método de decantación, el método de filtración, evaporación, también tenemos el método de la cromatografía y también el de la imantación. Todos esos métodos nos van a permitir separar diferentes sustancias. ¿Cómo elegimos el método de separación? Dependiendo de qué es lo que vamos a separar. Sólidos de sólidos, sólidos de líquidos o líquidos de líquidos será el método que vamos a emplear. ¿Ok? Esto es, en resumen, lo que nosotros, los temas o los contenidos que nosotros abordamos en esta semana. No olvides consultar el aula digital, no olvides consultar los apartados y anexos que ponemos en el Padlet. Cualquier duda, estamos para servirte. Cuídate mucho y hasta la próxima.